Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto más grande saludarles. En este programa, en esta transmisión tan especial, tengo yo la participación de una persona a la que admiro muchísimo. Fíjense que la doctora Celina Anaya Huertas pues formó parte de un equipo de trabajo al que yo tuve la gran oportunidad de conducir, de dirigir en una facultad muy linda, a la que le tengo mucho cariño. Dos facultades, la facultad de psicología y la facultad de pedagogía, y ahí conocí yo a la doctora Celina Anaya Huertas. Y pues fíjense que con gran respeto y con gran admiración quiero decirles que no es tan fácil tener el buen tino de dirigir doctores, porque tienen estudios de verdad muy profundos sobre ciertos temas específicos. Celina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí contigo y de compartir este espacio. Pues creo que este espacio va a ser ya compartido todos los lunes, vamos a transmitir juntos, ¿no? Sí, esa es la idea. Esa es la idea, y sobre todo, pues temas que son de muchísima trascendencia. Mira, el doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez fue maestro mío en la universidad, un excelente doctor, de verdad maravilloso, y seguramente en algún momento tendrán la oportunidad ustedes de platicar, Celina, sobre ciertos temas de gran profundidad. Y el tema que vamos a tratar hoy se llama el estrés, pero antes, Celina, platícanos un poquito sobre tu tesis doctoral, por favor. Bueno, sí, cómo no. Yo hice mi tesis doctoral con una comunidad de monos, de primates babuinos, y el tema central fue el papel de la coerción sexual en las relaciones entre machos y hembras en una colonia de babuinos del desierto. La estructura social de estos primates es, bueno, a partir de harenes, en donde hay un macho líder o propietario, hay machos que se llaman seguidores, que eventualmente formarán sus harenes, y hembras y crías. Entonces, hay una conducta estereotipada que es muy evidente en esta especie, aunque se da en otro tipo de especies de primates, incluso los humanos, que consiste en que los machos utilizan la fuerza física para evitar que las hembras se vayan a otros harenes o se alejen del macho. Entonces, pues las hembras responden acercándose, expulgándolos, y bueno, pues finalmente pues copulando, ¿no? Que es ya la culminación de la alianza con el macho propietario. Y me imagino que es un tema demasiado controversial. Sí, absolutamente, porque se ha extrapolado a los primates humanos, ¿no? A nosotros. Entonces, pues se ha incluso pensado en algunos foros, pues me han tachado de estar en contra de las feministas por hablar de que la conducta agresiva hacia las hembras es igual en las mujeres, y entonces las mujeres se someten, pero es distinto, porque en los humanos pues hay un componente psicológico, en los animales pues es una cuestión meramente biológica, ¿no? De transmisión de genes, ¿no? O sea, los animales no tienen moral. Claro. Y entonces pues es distinto. Me imagino que en ese proyecto de tesis doctoral tú defiendes que parte de la premisa es que ellos garantizan a través de la coerción la genética, la buena genética evolutiva. Exactamente. O sea, a través de la coerción precisamente aseguran transmitir sus genes a las siguientes generaciones, que eso es lo que les interesa a los machos, mientras que a las hembras les interesa elegir a machos que tengan recursos, que sean fuertes, que las puedan proteger de otros machos, incluso de depredadores, que protejan a sus crías. Entonces, pues, esta es la diferencia entre lo que los machos buscan y las hembras buscan. Qué interesante, de verdad, qué padre. ¿Dónde hiciste tu doctorado?
Hice mi doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es que España es un país maravilloso, es otro mundo. Sí, sí, yo fui muy feliz durante esos 7 años que estuve ahí y bueno, pues tengo muchas ganas en algún momento de regresar a vivir otro tiempo ahí, a ver si es posible. Sí, y tengo mucha gente muy querida y pues mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, otros sobrinos, mucha gente muy querida, familia y amigos están ahí. Qué bueno, qué gustazo. Celina, hoy traemos a la mesa un tema que creo que en algún momento todos hemos sufrido. Laura Beltrán, mira, alumna también de ambos, te Laura, dice que te, sí. que te quiere mucho. Mira. Y ojalá, por favor, compartan este evento que estamos transmitiendo la doctora Celina y su servidor, lo compartan, porque seguramente va a ser de gran interés esto que estamos transmitiendo, porque se trata de un tema del que todos hemos sido presos en algún momento y no sabemos cómo manejarlo. El tema es el estrés y cómo zafarnos de él, qué es lo que pasa a través del estrés y por qué debemos nosotros evitarlo, porque de verdad tiene unos estragos espantosos. Celina, ¿qué es el estrés? Bueno, pues el estrés fue definido por ahí, por los 50, exactamente en el año de 1956. Un fisiólogo define el estrés como una serie de respuestas internas del organismo, o sea, fisiológicamente se responde a una serie de demandas del medio, unas situaciones de sobredemanda. Esto implica que hay una sobrecarga laboral, por ejemplo, una sobrecarga académica, y todas estas situaciones van a hacer que el organismo responda, reaccione negativamente. El estrés es un trastorno y es cada vez más extendido. Y es muy curioso porque también escuchamos a niños pequeños decir, ay, qué estrés tengo, ¿no? Aunque también es algo natural, fíjate, por ejemplo, en la maestría que yo hice de nutrición se habla mucho sobre estrés oxidativo. Ajá. Porque el estrés también tiene una demanda natural que hay dentro del cuerpo. Lo que está muy mal es no controlarlo, no saberlo manejar, porque en ese problema pues nosotros nos vemos envueltos con una serie de situaciones secundarias, ¿no? Claro, claro. Lo que ocurre es que estas demandas que hay psicológicas y sociales hacen que nosotros excedamos nuestros límites de tolerancia. Es como cuando incluso se habla de la ley de Hooke, no sé si la recuerden, que llega un momento en el que una liga tiene tanto peso que ya se deforma, ya no tiene elasticidad. Entonces eso pasa con nuestro organismo. Nuestros niveles de tolerancia pues se exceden y entonces esto va a provocar, insisto, daños psicológicos y fisiológicos permanentes. Ahora, cuando hablamos de las demandas, estas son psicológicas y sociales, y esto puede ser eventos vitales, ¿sí? Es decir, evidentemente nos estresamos ante eventos mayores, por ejemplo, pues la muerte de un ser querido, la separación, divorcio, el cambio de país, la falta de trabajo. Esos serían los eventos vitales mayores. Y existen también eventos menores, los cotidianos, que todos vivimos y más en esta ciudad: el tráfico, el que uno no llega a tiempo por alguna situación al trabajo, una relación tóxica, por ejemplo, tóxica, o el que le tienes que entregar una tarea a tu maestro y resulta que no tienes hecho nada. Exacto. Eso es, exactamente. Hay mucho estrés en estudiantes. ¿Sí? Bueno, ya ves que también hay un término muy curioso para nombrar al estrés laboral, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, yo pienso, sin estrés no podríamos nosotros crecer. Pero insisto, el mal manejo del estrés te causa estragos. Absolutamente. Fíjate que dando clases, yo recuerdo
a varios de mis alumnos Ujú. que me decían, maestro, puedo entregar el trabajo mañana. Y cuando yo estaba, vamos, recién salidito como docente, trataba de ser muy punitivo y muy exigente. Fíjate que yo he cambiado mucho como docente. Tengo 36 años dando clases. Ujú. Es que empecé muy jovencito. Y sí he cambiado mucho porque he entendido los procesos que tienen que ver con los seres humanos. Ujú. Aunque también entiendo, por ejemplo, que si tú vas a una estación de tren en China, por ejemplo, y te dice que el tren sale a las 7:22, te juro, Celina, que sale a las 7:22, ¿no? Sí, no lo dudo. Y la luz la tienes que pagar antes de las 5 de la tarde. Y el banco lo abren a las 9. Entonces uno tiene que ser muy puntual y aprender de alguna manera a cumplir. Ujú. Porque además si no cumples, la sociedad no podría evolucionar. Claro, claro. Pero hay un límite que no debemos de pasar. Ujú. Porque una vez que sobrepasamos esa línea tan delgada, Ujú. pues se vuelve un Sí. problema fuerte, ¿no? Claro, claro, sí. De hecho, bueno, pues asociado al estrés, que insisto es un trastorno, hay una, cuando el organismo agota los recursos propios, es decir, podemos manejar cierto tipo de estrés, existe el eustrés, que es el eustrés bueno, que es el que nos ayuda a realizar una serie de actividades, ¿no? O sea, ustedes imagínense que nuestros antepasados, pues el hombre de Cromañón, no hubiera tenido elevados ciertos niveles de cortisol y pues no hubiera tenido ese estrés. Si llega un tigre de dientes de sable, pues se lo echan. Sí, claro. Pues tiene que correr, ¿no? Y ese es el estrés bueno. El estrés malo es el que ocasiona daños al organismo. Y entonces hay trastornos asociados, hay muchísimos, pero bueno, entre ellos está la depresión, los trastornos de ansiedad y bueno, la ansiedad generalizada, la bipolaridad, también las fobias, en general las fobias, los trastornos del sueño, que hay tantos trastornos, el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, asma, problemas respiratorios, hipertensión, que es también uno de los, como les dicen, asesinos silenciosos. Asesinos silenciosos. Sí. Accidentes cardiovasculares, trastornos alimenticios, lo que tú nos vas a hablar y eres experto, úlceras, tumores, y bueno, podría seguir con una lista interminable. Interminable. Sí, hay razones fisiológicas que obedecen precisamente a que nosotros estemos invitados a trabajar en contra de lo que es negativo para nosotros. Uh-huh. Ojalá lo hiciéramos todos, ojalá nos diéramos un tiempo para aprender a respirar, para aprender a comer, Uh-huh. para aprender a escuchar. Pero no nada más escuchar a los demás, sino a escucharnos a nosotros mismos, Claro. a escuchar tu cuerpo, a escuchar tu mente, a escuchar esa parte de intuición que tenemos para no sobrepasar nuestros propios límites, porque en ese momento viene la situación de peligro, ¿no? Exactamente. Fíjate, en el caso, por ejemplo, de lo que pasa a nivel nutricional con el estrés, es que inmediatamente se presenta una situación que la mente entiende que hay un peligro, hay un riesgo. Uh-huh. En el momento que la mente entiende que tienes que correr o pelear, como lo que me decías del dientes de sable, ¿no? Sí. O corres o peleas, en ese momento en las glándulas adrenales o suprarrenales que están arribita aquí de los riñones, Uh-huh. se activa lo que es la adrenalina, se llaman adrenales porque ahí se produce la mayor cantidad de adrenalina, Uh-huh. y se activa también por el otro lado lo que se llama el cortisol, Uh-huh. que el cortisol es una palabra abreviada. Uh-huh. El nombre correcto es glucocorticoide, Uh-huh. pero es demasiado complejo y bueno, sí, a los médicos les encanta complicarse la existencia con palabras muy rimbombantes.
pero nosotros le vamos a llamar cortisol. Cortisol. Y en el momento que hay un peligro, las glándulas suprarrenales segregan cortisol. A partir de esa exposición del cortisol, empieza a haber un desorden hormonal completo. Fíjate, por ejemplo, se detona la hormona del hambre. O sea, con estrés empieza inmediatamente el hambre. Por ejemplo, también la hormona que controla la hipertensión, que es la aldosterona, empieza a perder su regularización. La testosterona, que más tienen los hombres, se baja por completo. Los estrógenos empieza, por ejemplo, esto de la menstruación de la mujer también se ve afectada por coágulos, porque irregularidades en los tiempos, porque el cuerpo está tan ocupado en necesitar el cortisol que deja a un lado toda la producción hormonal. Entonces le da más importancia al huir o al pelear, ¿no? Al enfrentar la situación de riesgo. Por el otro lado, el cortisol le ordena al hígado sacar lo que tiene acumulado de reserva de glucosa. En ese momento, cuando hay una pena, hay un peligro fuerte, se eleva la glucosa, porque el hígado recibió justamente la orden de sacar esa reserva que tenemos. Es muy frecuente ver que hay pues algunas personas que de un susto se vuelven diabéticas, o de un enojo mal controlado se vuelven diabéticas, y es precisamente por efectos del cortisol. Eso es muy interesante, ¿no? Todo lo que implica este trastorno, ¿no? Oye, Celina, tú por ejemplo que haces terapia cognitivo-conductual, cuéntanos. Bueno, el estrés hay que tener muy claro que es un trastorno. Y pues como ya lo explicaste brillantemente, ocasiona daños fisiológicos, pero también daños psicológicos. Entonces, mediante la terapia cognitivo-conductual, se aprende a manejar el estrés. Porque situaciones estresantes no van a cambiar. Pero si nosotros aprendemos a manejar dichas situaciones estresantes, ¿sí? Relajándonos, dando el peso real a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? No es tan grave reprobar un examen. ¿Cómo se ponen los alumnos cuando reprueban? ¿No? Porque pierden la beca. Porque pierden la beca, ¿sí? Y parece que se está jugando la vida. Entonces, todos esos pensamientos negativos automáticos que llegan, que es la base de la terapia cognitivo-conductual, hay que aprender a darles el valor que tienen, y entonces vinculamos la cognición con las emociones. Entonces, en el momento en que te enfrentas a una situación estresante, pues la haces consciente, y entonces no te altera, no te afecta. O lo manejas. O lo manejas, no te afecta menos a nivel psicológico y por lo tanto a nivel fisiológico. Porque inclusive el estrés puede ocasionar daños irreversibles en el sistema inmunológico, que es el sistema de las defensas. Entonces nos enfermamos y nos enfermamos y nos enfermamos, y llega un momento que ya estamos mal y no podemos funcionar en nada. Entonces, mediante este tipo de terapia se puede manejar el estrés. Yo creo que hay una cantidad de personas estresadas que, pues nosotros mismos, ¿no?
Nosotros mismos, porque además vivimos en una sociedad que te exige, sobre todo en una sociedad en la que, mira, yo me he dado cuenta, Celina, que constantemente vivimos en una competencia hasta con nosotros mismos. Pero ¿en qué escuela, en qué universidad, en qué kinder te enseñan las cosas fundamentales de la vida? Es una protesta, y perdón que lo diga tan abiertamente, creo que se ocupan más de enseñarte a leer y a escribir que de las cosas que son fundamentales. Una de ellas es aprender a respirar. ¿En qué escuela? Ojalá me puedan compartir ustedes que están ahorita en el público, que me digan nombres de escuelas en donde de verdad la dirección se ocupa de enseñar a sus alumnos a respirar. Porque al momento que hay una respiración consciente, regulas todo aquel agente, sustancia que está dentro de tu cuerpo. Claro, no sabemos respirar, no nos enseñan a respirar y nos hiperventilamos. Entonces eso pues también está relacionado con la angustia, o sea, la angustia, las crisis de pánico, ¿sí? Y hay otra cuestión a nivel fisiológico que es muy interesante y muy grave. Hay unas células en el cerebro que se llaman neuronas, que pues tenemos muchas, miles, millones, y cuando ante situaciones de estrés, las prolongaciones que tienen estas células, que se llaman dendritas, se hacen más frágiles y se rompen. Sobre todo las que están en una zona del cerebro que se llama hipocampo, en donde se regula el aprendizaje y la memoria. Entonces, imagínense qué es lo que pasa. Yo les comento mucho a mis alumnos que cuando van a presentar un examen tienen que llegar tranquilos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estudiamos y no dormimos y tomamos café y Coca-Cola y nos aprendimos todo de memoria? ¿Sí? Llegamos y no nos acordamos de nada, cuando incluso a lo mejor antes se lo dijimos a nuestro compañero perfectamente. Estamos alterando por estrés a nuestro sistema nervioso, estamos matando neuronas, ¿sí? Entonces dificulta el estrés la capacidad de recordar, ¿sí? Y bueno, por otro lado, hay un neurotransmisor, que son sustancias químicas que se transmiten de una célula cerebral a otra, de una neurona a otra, que se llama dopamina. La dopamina tiene muchas funciones, es un neurotransmisor del placer, es un neurotransmisor que se libera cuando estamos a gusto, contentos. Ahorita yo creo que nuestro nivel de dopamina está muy alto. Estamos regulados. Estamos regulados cuando estamos pues, en un ambiente agradable, cuando estamos comiendo rico, cuando viajamos a un lugar que nos gusta, cuando tenemos relaciones sexuales, aumenta. Entonces, ¿qué pasa con esta dopamina que nos mantiene en un estado de equilibrio? Con el estrés disminuye. Claro. Y por eso nos deprimimos. O sea, por eso la depresión es una consecuencia directa del estrés. Y fíjate, Celina, que hay, no sé si ustedes que nos están viendo en esta transmisión saben, que hay alimentos que pueden favorecer el aprendizaje y que pueden favorecer también la disminución del cortisol. Yo, por ejemplo, les recomendaría que antes de presentar un examen, encadenen, pero no nada más el sueño con el día siguiente, sino encadenen la comida, la cena, el sueño y la siguiente parte con alimentación para poder realizar un aprendizaje continuado y que no sea nada más de aprenderse de memoria las cosas, sino que aprendas dentro de la tranquilidad, porque además se aprende durante el sueño. Sí, efectivamente. Y hay alimentos que favorecen muchísimo el aprendizaje. Fíjate, la avena, por ejemplo, es maravillosa para el aprendizaje. La manzana. Mira.
Las nueces que tienen una forma de cerebro Sí. son excelentes pues para favorecer el aprendizaje, para mantener los niveles de cortisol abajo Ujú. y que todas las otras hormonas estén arriba, ¿no? Claro, mira, qué interesante. A comer muchas nueces y manzanas y avena. Y seguramente tú sabes de muchos más. Sí, sí, pero hay que encadenarlo y hay que dormir bien. Como tú hablabas hace un momento de los trastornos del sueño, sí, definitivamente el estrés es un motor espantoso que te va a quitar el sueño. Y una vez que no duermes, también engordas. O sea, no nada más no aprendes, engordas, porque fíjate que el cortisol agarra la grasa. Como le ordena al hígado sacar glucosa, inmediatamente se elevan los niveles de insulina. Insulina más glucosa en el cuerpo es igual a engordar. A engordar. Sí, inclusive ha habido estudios con macacos, otros primates muy interesantes, que físicamente tienen esa pancita, esa grasa corporal, abdominal, Sí. y les han hecho estudios a nivel de arterias y entonces tienen aterosclerosis, es decir, grasa que hace que las arterias disminuyan su diámetro y entonces la sangre pasa con mayor dificultad y por lo tanto eso puede ocasionar accidentes vasculares, derrames cerebrales y pues es muy peligroso, ¿no? Y en otro, bueno, hicieron también estudios con ratas donde vieron que ante situaciones de estrés empezaban a morir sus neuronas y quedaban en un estado de no poder responder a ningún estímulo, a quedarse como tontitas, ¿no? Y en el caso de los babuinos, uno de los estudiosos más importantes del estrés en primates, sobre todo en babuinos, Robert Sapolsky, que lleva 35 años estudiando tanto en vida libre como en laboratorio el estrés, ha estudiado muchas generaciones de monos, de babuinos, y ha descubierto que el estrés se relaciona con la jerarquía. Sobre todo en el caso de los machos que están en las altas jerarquías, o sea, los que son alfa, tienen menor nivel de estrés que los que están en las jerarquías, ¿no? Ahorita me acordé lo de las gallinas, que las gallinas de arriba Ajá. siempre se fregan a las de abajo, ¿no? Sí, sí. A la hora de acceder a los recursos alimenticios, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que acceden? Los de jerarquías altas, ¿sí? Y al final les cuesta más trabajo a los de las jerarquías más bajas, pues les tocan ya como que las migajas, ¿no? Sí. Les toca el último acceso a las hembras, si es que tienen, dependiendo de la estructura social de los primates. Fíjate qué interesante esto, Celina, que nosotros como seres humanos, muy bien dices tú dentro de tu terapia cognitivo-conductual, debemos aprender a no maximizar los problemas y tampoco a minimizarlos. Porque además dentro del estrés no puedes pensar adecuadamente. Más bien tienes que encontrar tu centro, tu foco, para poder resolver cualquier situación adversa. De lo contrario, estás actuando de una forma demasiado visceral, no propia del ser humano. Claro. No debe de ser, vamos, ¿no? ¿Y cuántas veces estamos nosotros tratando de endulzarle el oído a otra persona para disminuir las tensiones? O sea, ¿qué tanto la sociedad espera de nosotros que nosotros hagamos algo y en ese momento, como nosotros no podemos satisfacer esa regla social, viene el estrés, ¿no? Sí, sí, eso ocurre y lo que se trabaja en la terapia cognitivo-conductual es precisamente estos pensamientos negativos automáticos que nos llegan constantemente, ¿no?
nos anticipamos, ¿no? La anticipación a sucesos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo normalmente llega a las 8 de la noche y son las 8:05, no ha llegado, ya le pasó algo, ya lo asaltaron, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a angustiarnos, a preocuparnos, a deprimirnos, a ponernos ansiosos, y entonces eso hay que aprender a manejarlo. Y viene, como decíamos hace un momento, un desorden hormonal. Fíjate que yo pienso que de nada sirve ir con el especialista a que te medique algo que no sabes controlar. Exacto. Porque finalmente el estrés te lo pueden bajar con un chocho, pero yo soy antichochos, ¿eh? Y de verdad lo digo abiertamente, soy antichocho, soy antimedicamentos, no me gustan, reniego, pero con cierto respeto, porque en algún momento sé que los médicos me pueden sacar de un problema grave. Claro. Pero de eso a que se te vuelva una conducta adictiva, el estar tomando medicamentos y medicamentos y medicamentos para controlar el estrés o la ansiedad o la depresión, hay distancia. Claro. ¿De qué sirve ir con el especialista endocrino, ¿no? Si no sabes controlar tu estrés, porque nada más estás apagando los síntomas de una enfermedad, de un trastorno. Porque finalmente la presión alta es un síntoma, no es la enfermedad. La diabetes es un síntoma. Es un síntoma de algo que está sucediendo mal en el metabolismo. O como por ejemplo, todo esto que nos pasa a nivel fisiológico. Entonces llega el médico y te medica la enfermedad. No están atacando la enfermedad, el trasfondo. No. Están más bien apagando un síntoma. Por ejemplo, para la diabetes te dan metformina. Estoy completamente de acuerdo, pero para mí, y además como nutriólogo te digo, hay otras formas de tratar la diabetes. Porque si tú le das metformina o le das cualquier medicamento a una persona, estás apagando los síntomas, y el síntoma, se los digo con toda claridad a todos, es un mecanismo de alarma que tiene el cuerpo, que te indica que algo está sucediendo mal dentro de ti. Como cuando tenemos temperatura, Celina. Te estás agripando y de repente te duelen los huesos y te da temperatura. Te duelen los huesos porque es un síntoma. Exacto. La temperatura es un síntoma. Y ahí van y te dan un chocho para bajar los síntomas. Te sientes bien, pero la enfermedad sigue. Exacto. En el caso, por ejemplo, del estrés, sucede para mí exactamente lo mismo. Qué bien ir con un médico, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, creo que es mejor y mucho más conveniente ir con un psicólogo para determinar el origen de ese estrés. Celina, yo le puedo recomendar ampliamente al público que nos está viendo en este momento que antes de medicarse, pues acudan contigo, porque les vas a enseñar justamente a respirar, a comer, a manejar sus emociones, que eso es el verdadero origen. Exacto. Lo demás pues son síntomas. Claro, claro. Sí, definitivamente pues nosotros los psicólogos no podemos medicar. Claro. De entrada. Y entonces pues con este tipo de terapia, pues como tú bien mencionas, se aprende a manejar. Se aprenden a manejar todas estas situaciones y se vincula, por eso se llama cognitivo-conductual, reitero, la emoción con la cognición. Y entonces automáticamente eso cuesta, eso es un trabajo de meses. Oye, perdón que te interrumpa, Celina, pero mira, yo sé que hay muchas personas que no son psicólogos y que no entienden lo que es una cognición. ¿Le podrías explicar a nuestros amigos, así como un poquito más bajito, sí, lo que sucede en la mente? Bueno, lo que ocurre,
cuando hablamos de cognición, estamos hablando de los procesos del pensamiento, ¿sí? Entonces, hay una parte, bueno, el cerebro está conformado por varios lóbulos, y la parte de los lóbulos prefrontales, que son los que están encargados de regir nuestro comportamiento social en sociedad, ¿no? De comportarnos de una manera adecuada, cosa que no tienen todavía desarrollado los bebés, ¿no? Los bebés cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, lloran. Nosotros, pues a veces tenemos ganas de llorar, pero no lo hacemos, ¿verdad? Porque haríamos un ridículo tremendo. Entonces, la cognición está relacionada con los procesos de pensamiento. Entonces, cuando tú haces consciente una emoción, la manejas. Pero eso no es automático. Para eso se tiene que seguir un proceso. Sí. Entonces, lo que hago con mis pacientes es hacer ejercicios, hacer tablas, a ver, ¿qué situaciones te están llegando? ¿Qué te está estresando? ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está angustiando? Todo. Mi novio quedó de llamarme a tal hora y no me llamó y no contesta, ya está con otra. ¿Qué me provoca? Pues ansiedad, enojo. Luego, los pensamientos alternativos. Bueno, se le pudo haber acabado la batería, pudo haber pasado cualquier cosa, e inclusive pues le pudieron haber robado el celular, ¿verdad? Sí. En el momento en el que en la siguiente columna escriben los pensamientos alternativos, después miden su nivel de ansiedad, de preocupación, de enojo y disminuye. Porque lo primero son, insisto, pensamientos negativos automáticos o distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento. Te anticipas, generalizas, reprobé una materia, ya no voy a ser una buena estudiante. Pues no. Oye, y luego el efecto placebo que hacen muchos médicos y también profesores con los alumnos, ¿verdad? Sí. Que resulta que pues les dicen, es que tú no eres bueno para la música, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tú no eres bueno para la música. Y ahí va la persona a creerlo. Exactamente. Esto es lo que manejamos en la terapia como etiquetas. Ajá. Que se da desde niños, ¿no? Los papás, pues lamentablemente nos ponen etiquetas. Tú no eres bueno para esto. Tú no funcionas para dicha situación. No, pues tú no sabes pegarle una pelota. Si reprobaste, entonces vas a ser un mediocre. Entonces tú a través de la terapia cognitivo-conductual también manejas ese quitar etiquetas. Exactamente. Que además el paciente acaba por creerse todo lo que le dice a veces el médico, el doctor, papá, mamá, el hermano, el amigo, y en ese momento ya se creyó pues cualquier cantidad de cosas que no son más que una distorsión. Exactamente. ¿Sí? Y la ventaja también de este tipo de terapias es que son terapias cortas. Es un trabajo que se hace en el consultorio, en consulta, pero que no solamente se hace en consulta, se tiene que hacer cotidianamente. Yo les digo a mis pacientes, te voy a dejar tarea, pero vas a leer algún artículo, algún libro, vas a hacer este ejercicio, y sí lo hacen y sí les sirve, porque les explico que en la medida en la que lo hagan cotidianamente, van a superar depresiones, problemas de pareja, ansiedad, muchos trastornos de ansiedad en jóvenes. Sí, claro. Y bueno, la depresión, ¿qué te voy a contar? Tenemos uno de los índices más altos mundiales de depresión y de suicidios en nuestro país. ¡Qué barbaridad! Y entonces lo que hacen es medicarlos, como tú dices, le dan un chocho y con eso se cree que ya se cura la depresión. Y fíjate qué importante sería aquí un trabajo multidisciplinario. Exactamente. Porque hay alimentos que naturalmente se convierten en sustancias que te pueden generar cierto tipo de conductas. Claro. Por ejemplo,
se me ocurre comentarte ahorita, haz de cuenta, todo el efecto premortem que sucede en los animales como las reses o como los puercos, les genera justamente cortisol. Entonces se impregnan de ese estrés, la carne, todas las vísceras, todo el cuerpo se impregna, se corta el pedazo de carne, ¿y qué crees que es lo que te estás comiendo? Por eso también hay muchísima agresión social por la ingesta desmedida de alimentos que también, bueno, pues están contaminados, por decirlo de alguna manera, ¿no? De sustancias que son completamente nocivas para el comportamiento social. Exactamente, mira, la importancia de la buena alimentación. O por ejemplo, en otros programas yo he comentado que a un niño, por ejemplo, de primaria, por ponerte un ejemplo también, su mami le lleva un juguito de esos de cualquier marca, ¿no? Para la hora del lunch, y resulta que le están dando 10 cucharadas de azúcar. Y luego lo diagnostican con un TDA. Por Dios, no es TDA. Lo que pasa es que le están dando una cantidad, un shot de azúcar que obviamente va a generar problemas de nivel del comportamiento. Claro. Qué importante sería entonces establecer una red multidisciplinaria para poder tratar el estrés. Claro. Porque mira, para mí, Selina, claro, también les pido por favor que comprendan un poquito mi punto de vista, y lo digo con todo el respeto. Yo prefiero no llamar enfermedad, y para mí la enfermedad no existe. Sí existe un desequilibrio energético. Dentro de nosotros podemos decir que hay desequilibrios energéticos. Enfermedades, híjole. ¿Tienes tus reservas? Tengo mis reservas porque estoy consciente de que, claro, hay enfermedades que son terminales, pero si tú tienes una vida de prevención, o más bien de fortalecimiento de la salud física y o mental, puedes evitarte a lo largo de la vida problemas, trastornos que mucha gente les llama enfermedades. Para mí, en lo personal, son faltas energéticas, desequilibrios energéticos, tal como lo hemos platicado hace un momentito, ¿no? El cortisol te genera un desorden hormonal, desorden por completo. Entonces, fíjate, si tú tratas a un paciente con terapia cognitivo-conductual, a la par vendría muy bien el darle alimentos que le pueden favorecer el estado de ánimo adecuado, no maximizar problemas, no minimizar y no maximizar los problemas. Yo a todos mis pacientes dentro de lo que es la psiconutrición, siempre cuando se trata de estrés, porque hay personas que tienen dentro del sistema nervioso autónomo más desarrollado el sistema nervioso parasimpático que el simpático. Hay personas que son más pasivas y hay otras que son como más excitadas, más nerviosas. Y de acuerdo a su tipo de sistema nervioso al que predomina, pues naturalmente siempre les recomiendo cierto tipo de dietas. Pero para mí una de las razones más importantes que hay para evitar el estrés es hacer ejercicio. Claro, porque el ejercicio libera precisamente estos neurotransmisores que hablamos, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son los opiáceos endógenos, ¿no? O sea, las drogas naturales que tenemos en el organismo. No necesitamos drogarnos, podemos fomentar que se secreten estos opiáceos endógenos o endorfinas. Claro, y por el otro lado, te digo, en la nutrición, yo sugeriría el uso de un aminoácido que se llama tirosina. La tirosina
es un regulador de la adrenalina y la dopamina. Es un aminoácido que viene dentro de las proteínas, dentro del grupo de las proteínas. Por el otro lado, la tirosina también inhibe el hambre. O sea, tú tienes ansiedad, tienes estrés, y en ese momento se te detona el hambre. Si haces ejercicio y consumes buena calidad y cantidad de proteína, estás naturalmente regularizando, haciendo una homeostasis. Claro, el equilibrio. Un equilibrio. Fíjate, la tirosina se ha utilizado para resolver, por ejemplo, narcolepsia. Tú hace un momentito hablabas de los trastornos del sueño. Se ha utilizado para ayudar a combatir la narcolepsia, la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza. Sube inmediatamente la libido, porque cuando está tu cuerpo utilizando demasiado cortisol, la testosterona baja. O sea, ¿cuál libido? ¿Cuál deseo sexual? Pues estás más ocupado en resolver un problema, Claro. ¿no? Porque le estás dando prioridad al problema en lugar de ubicarlo. Dicen por ahí, Celina, no sé si tú estás de acuerdo, pero que lo que no te mata te fortalece. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues entonces a mí me parece que sí es muy, muy interesante el que podamos hacer un complemento para tratar el estrés en su origen. No medicar lo que son los chochos, no medicar lo que son los síntomas con los chochos, ¿no? Porque pues entonces no resuelves, simplemente apagas una situación que puede ser un área de oportunidad para tu personalidad inclusive. Claro. ¿Cuántas personas, yo no sé si tú has oído hablar de cuántas personas, a cuántas personas se les detona la diabetes por un susto? Ah, sí. Por un susto y por situaciones específicas. Yo conocí una persona que a raíz de que su hijo tuvo meningitis, se le disparó el azúcar y ahora a vivir con diabetes. Y hay dos también, o controlarla o medicarla. Ojalá todos nos vayan siguiendo en esta diferenciación. Una cosa es controlar la diabetes y otra cosa es medicarla para que no se detonen los niveles altos de azúcar y de insulina, por supuesto, ¿no? Claro. Sí. Oye, Celina, ¿en dónde te pueden contactar para las terapias cognitivo-conductuales? Bueno, les voy a dar mis datos. Soy Celina Anaya Huertas, con S al final, Celina con C. En Facebook me pueden llamar al 55 37 08 6911 y mi correo electrónico es, les voy a deletrear, C de Celina, E, L de libro, A, N de niño, A, H, U, E, 44, @gmail.com. Perfecto. Y ahí te pueden contactar para hacer terapia cognitivo-conductual. Sí, exactamente. Y a mí me pueden contactar a través de este canal por inbox, me pueden mandar un mensaje y naturalmente concretamos y hacemos una cita para abordar el estrés desde el punto de vista nutricional. Todo lo que es la psiconutrición, que en realidad es el vínculo que hay de la alimentación con este estado. ¿Cómo la ves, Celina? Muy bien, entonces vamos a hacer un trabajo como tú, podemos hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí, creo que es lo conveniente. Además hay muchas personas que seguramente se van a interesar por seguirnos en estos temas. Dentro de 8 días vamos a volver a platicar sobre algún tema muy interesante. Ustedes saben que se trata principalmente de poder dar información que es muy valiosa a todas las personas que nos siguen, que nos ven, con la finalidad de tener una vida mejor,
Se trata de dar, de compartir el conocimiento. Y bueno, pues yo encantado, Celina, de que ya cada lunes estemos tú y yo por acá platicando de temas que pueden ayudar a la comunidad. Y bienvenida, Celina, me da muchísimo gusto. Estamos en este espacio, en este set de televisión de Equilibre, ubicado en la Colonia Condesa. Y cuéntame, Celina, ¿cómo te sentiste hoy? Pues muy a gusto. Podríamos estar platicando muchas horas. Sí. Hay tantos temas que podemos tratar y estoy muy contenta y muy agradecida contigo por muchas cosas. Y pues creo que vamos a lograr mucho y creo que los dos somos personas a las que nos gusta ayudar. Les quiero decir con toda sinceridad a nuestros amigos que nos están viendo que para mí es un honor poder estar platicando con Celina, la doctora Celina Anaya Huertas, que es de verdad una experta en diferentes temas, doctora en psicología. Para mí fue un honor haberla conocido en su momento siendo director de 2 facultades y en este momento tener la dicha de compartir con ella estas pláticas. Creo que podemos ayudar mucho a la comunidad, Celina, y para mí, de verdad, el agradecimiento yo te lo tengo a ti por tu humildad, por tu carisma, porque eres una persona de verdad increíble. Tu personalidad, tu conocimiento, tu sencillez, creo que te hacen muy grande, Celina. Así que enhorabuena. Y pues yo obviamente te voy a recomendar mucho como psicóloga, lo haré, de hecho ya lo estoy haciendo en este momento. Y les pido por favor a todos nuestros amigos que compartan este programa, porque vale la pena que ayuden siempre a alguien a tener conocimientos. El conocimiento se tiene que compartir, no es para guardárselo y hacer un uso personal, no, hay que compartirlo. Celina, pues ¿algo más quieres agregar? Pues que todo lo que has dicho es recíproco. Yo también te admiro mucho, estoy muy agradecida contigo por muchas cosas y muy contenta de que compartamos todo esto y he aprendido. Fue muy importante y muy gratificante y muy enriquecedor trabajar contigo y seguir trabajando y seguir en esta labor que, repito, a ambos nos gusta ayudar y dar lo mejor de sí, pues para que haya una calidad de vida, porque sin una calidad de vida pues no podemos. Es eso, me parece que de alguna manera todos vamos a confrontarnos con esa transición a la que mucha gente le llama muerte. Y yo también prefiero llamarle transición, no de la misma manera que muchas personas. No me gusta pensar en una muerte, más bien me gusta pensar en una trascendencia. Y sí creo que llegado ese momento tenemos que encararlo de una manera sana, consciente, en el mejor estado de salud mental y físico que podamos tener. Claro, porque además es la única certeza que tenemos. Sí, darnos cuenta que podemos nosotros también siempre estar con nuestra familia, que siempre estamos rodeados de gente que nos aprecia, que nos admira, que nos quiere, que nos escucha. Y si ahorita tú y yo en este momento podemos hacer eco en alguien, seguramente los que nos están viendo también van a hacer eco en otras personas, tratando de ayudar, como tú muy bien dices, Celina, a que haya una mejor calidad de vida. Pues que así sea y que así sea. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos, yo los veo el jueves en otra transmisión en vivo y también los veo el próximo lunes desde este espacio. Mil gracias y a todo el equipo de producción allá. Ricardo, muchísimas gracias por toda la ayuda detrás de cámaras. Bendiciones, que les vaya muy bien. Adiós, hasta pronto.